Una niña jugaba con una serpiente venenosa, pero esta nunca la atacó y la trató como a una de su propia especie. 20 años después, la niña, ahora convertida en una joven muy hermosa, había crecido bajo la misteriosa protección de aquella serpiente. Sin embargo, en su familia las cosas eran muy distintas. Su abuela y su padre siempre favorecían a los hijos sobre las hijas. A su hermano le servían abundantes comidas con pescado y carne, mientras que a las hermanas y a la madre solo les daban pepino, y además la abuela mentía constantemente para justificarlo. La hermana mayor notaba que la hermana menor ni siquiera conocía el sabor de la carne de cerdo, así que un día intentó darle un pequeño trozo. Pero en cuanto extendió la mano, la abuela le apartó el brazo de un manotazo y la regañó duramente, llamándolas perdedoras y diciéndoles que no merecían una comida tan buena. Declaró también que el nieto mayor estaba creciendo y se convertiría en el futuro pilar de la familia. Ese mismo día, el niño recibió su carta de aceptación en la universidad, y toda la familia se llenó de alegría. La abuela incluso exclamó que apoyaría con los gastos, algo que la chica no esperaba. Entonces el chico mencionó que la matrícula superaba los 100.000 yuanes, y la madre decidió vender las habitaciones de las dos hermanas, dejando esas habitaciones para los planes del muchacho. Posiblemente, la abuela golpeó a la chica cuando ésta protestó, diciéndole que ni siquiera valía la pena escucharla. La joven trató de explicar que estaba a punto de presentar sus propios exámenes de admisión a la universidad, pero su madre se negó a reconocerlo y afirmó que terminar la secundaria era más que suficiente para ella, y que no gastarían más dinero en su educación. Disgustada por esta familia patriarcal, la chica se dedicó a estudiar con todas sus fuerzas. Decidió ingresar a una universidad prestigiosa y demostrar que no era menos capaz que un hombre. Un año después, regresó a su casa emocionada con una carta de aceptación de Harvard, y anunció la noticia con ilusión. Pero su padre reaccionó fríamente y le dijo que debía trabajar para ganar dinero y comprarle una casa a su hermana. La joven no pudo soportarlo más y decidió romper relaciones con su familia. Cuando la familia leyó la carta, la madre gritaba emocionada diciendo que era Harvard, una de las mejores universidades del mundo, y que su hija era increíble. Mostró la carta al padre, quien respondía con enojo, diciendo que eso no significaba que la joven sería millonaria y que actuaban como si hubiera caído un milagro del cielo. Su esposa intentó defender a la chica, diciéndole que debía estar orgulloso. Pero él gritó que no podían pagar nada, que no pagarían lo que Harvard costaba, y que ella simplemente no iría. El padre insistió en que la abuela tenía razón. La clínica local estaba contratando asistentes de enfermería y él ya había arreglado todo para que la joven empezara a trabajar al día siguiente. La niña lloraba suplicando que no la obligaran a trabajar, que ella quería ir a Harvard. Pero él se mantuvo firme. Comenzaría en la clínica y no habría más discusión. Al enviarla a su habitación, la madre la llamó desagradecida por no aceptar el trabajo y afirmó que Lucas no podía hacer trabajos así, porque él estaba destinado a cosas más importantes. También le dijo que cuando comenzara a cobrar, debía devolver algo a la familia y ayudar a pagar la matrícula de su hermano. Algunos familiares intentaron defenderla tímidamente, diciendo que era un honor tener una hija aceptada en Harvard, y que podían ahorrar para apoyarla. Pero el padre gritaba amenazante que si alguien decía una palabra más, le rompería los dientes. La joven suplicó diciendo que no les costaría ni un centavo, pues Harvard le había ofrecido una beca parcial y ella misma trabajaría. Aún así, el padre gritó que no quería oír nada sobre universidades, que trabajaría en la clínica y punto. Ella cayó de rodillas llorando, diciéndole que entrar a la universidad siempre había sido su sueño, que trabajó muy duro, que por favor se lo permitiera. El padre respondió con desprecio, diciendo que dejara de hacerse la víctima, que ellos la habían criado durante 17 años, y que así les pagaba, llorando, gastando dinero y sin aportar nada. Se preguntó en voz alta por qué tendría que sentirse orgulloso de una hija como ella. Incluso afirmó que si hubiera sabido que sería tan inútil, nunca le habría dado la vida. La joven, destrozada, gritó que jamás quiso nacer en esa familia, que la habían tratado como basura toda su vida. Que le daban todo a Lucas, pero que a ella y a Linda nada. Que vivían con miedo todos los días, porque siempre las gritaban, maldecían y golpeaban. Preguntó con rabia si alguna vez la habían tratado como hija. Dijo que no merecía ser llamado padre. El hombre, furioso, le ordenó que lo repitiera. Ella lo hizo. Dijo nuevamente que él no merecía ser padre. Entonces él estalló, diciendo que la golpearía y que era una desgraciada.
Intentó ir hacia ella, pero alguien se interpuso y le advirtió que se detuviera, que la joven era solo una niña. Él insistió, diciendo que le daría una lección que nunca olvidaría. La madre trató de detenerlo, rogándole que la perdonara. Pero él gritó que se quitara del camino. En un momento de dolor y valentía, la joven se mantuvo firme y dijo que hiciera lo que quisiera, que si era tan fuerte, la golpeara hasta matarla. Él, sorprendido por la respuesta, dudó un instante. Ella estaba cansada de vivir sin paz. La tensión llenó la casa, y en ese instante quedó claro que la familia, despedazada por el abuso y el favoritismo, estaba a punto de romperse para siempre. Cuando el padre quedó paralizado por las palabras de la joven, un silencio espeso se apoderó de la casa. La madre temblaba, la abuela observaba desde la puerta con el ceño fruncido, y Lucas miraba todo con una mezcla de confusión y superioridad. La joven respiraba entrecortadamente, pero por primera vez en su vida no tenía miedo. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Desde el marco de la ventana abierta, una sombra se deslizó dentro de la habitación con un movimiento casi silencioso. Era la serpiente. Aquella misma serpiente venenosa que la había acompañado desde su infancia, más grande, más imponente, como si hubiera crecido junto con el sufrimiento de la chica. La serpiente se alzó lentamente, su cuello extendiéndose mientras sus ojos oscuros se clavaban en el padre. Nadie se atrevió a moverse. La abuela dio un paso atrás, casi tropezando con una silla. La joven, en cambio, permaneció inmóvil. No sabía cómo había llegado la serpiente allí, pero sentía que por primera vez en su vida alguien, o algo, había acudido en su defensa. El padre retrocedió con el rostro desencajado. «Aparta ese bicho», gruñó, aunque su voz temblaba. La serpiente siseó con una fuerza tan profunda que parecía un rugido silencioso. Dio un golpe seco con la cola en el suelo, como advirtiendo a todos que nadie debía acercarse a la chica. Fue entonces cuando la serpiente hizo algo extraordinario. Se enroscó alrededor de la joven, como si buscara protegerla. Ella sintió el contacto firme pero cuidadoso, y por algún motivo, no sintió miedo. Era como un abrazo. Un abrazo que esperó toda su vida. La abuela gritó: «Ese animal maldito debe morir». Pero la serpiente volvió a sisear, esta vez mirando directamente a la anciana. La abuela cayó de rodillas, incapaz de sostener la mirada del animal. La joven, con la voz aún quebrada pero llena de dignidad, murmuró: «No estoy sola, nunca lo estuve». De pronto, de la entrada principal se escuchó un golpe. La puerta se abrió bruscamente. Era un hombre de traje oscuro, acompañado por 2 policías y un representante de la universidad. «¿Isabela?», preguntó el hombre. «Soy el profesor Andrew Collins, decano de admisiones de Harvard. Intentamos contactarte, pero tu familia bloqueó todas las llamadas. Venimos personalmente por ti». La familia quedó petrificada. El decano continuó: «Has sido seleccionada para la beca internacional de talentos en condiciones extremas. Harvard conoce tu caso. Alguien envió un dossier completo denunciando las condiciones de abuso en las que has vivido, y demostrando tu increíble mérito académico». Hizo una pausa. «Esa persona fue tu hermana mayor, Linda». Linda, con lágrimas en los ojos, se cubrió la boca. Había guardado aquel secreto por meses. Los policías avanzaron. Señor, anunció uno de ellos. «Están bajo investigación por maltrato infantil, violencia doméstica y apropiación indebida de fondos destinados a la educación de menores». La abuela intentó protestar, pero el oficial la tomó del brazo. El padre se resistió, pero la serpiente se interpuso con un siseo que lo dejó paralizado del miedo. Isabela observó cómo su padre era esposado. Pero no sintió placer. Sintió liberación. El decano se inclinó hacia ella. «Isabela, estás a salvo ahora. La invitación sigue en pie. Tu beca ahora es completa. Harvard cubrirá absolutamente todo». La serpiente se deslizó lentamente hasta quedar frente al decano. Él, sorprendentemente, no retrocedió. La serpiente extendió la cabeza hacia Isabela, y se inclinó, como si se despidiera. O como si la liberara. La joven acarició suavemente su cabeza. «Gracias», susurró. La serpiente salió de la casa y desapareció entre los árboles, como si supiera que su misión había terminado. Linda corrió hacia su hermana y la abrazó con fuerza.
Isabela, aún temblando, levantó la mirada. Por primera vez, sintió que tenía un futuro. «Estoy lista», dijo con firmeza. Y así, acompañada por su hermana y escoltada por la universidad que creía en ella, Isabela dejó para siempre la casa donde había sufrido, para comenzar la vida que siempre mereció. Un año después, se convertiría en una de las mejores estudiantes de Harvard, y el mundo conocería su historia como la de la joven que, contra todo pronóstico, se convirtió en símbolo de valentía y superación. Y en lo más profundo del bosque, una serpiente vigilaba en silencio, orgullosa. La vida de Isabela dio un giro radical cuando llegó a Cambridge. Aunque la transición fue difícil al principio, nuevas culturas, idiomas, un ambiente académico feroz, ella estaba acostumbrada a luchar. Su esfuerzo incansable llamó la atención de varios profesores. Pero había algo más, algo que nadie podía explicar. En sus primeros meses, comenzaron a suceder cosas extrañas en el campus. Libros que necesitaba aparecían misteriosamente sobre su escritorio antes incluso de que ella los buscara. Una noche, mientras regresaba sola de la biblioteca, escuchó un siseo conocido, tan suave que pensó haberlo imaginado. Pero al voltear, no había nadie. Los rumores empezaron a circular entre los estudiantes. Dicen que algo la protege. He visto sombras que se mueven alrededor del dormitorio de Isabela. Ella no está sola. Ella lo ignoró y siguió adelante, enfocándose en su beca y en su meta de graduarse con honores. Pero un día, mientras caminaba hacia su clase de ética, un automóvil avanzó hacia ella a toda velocidad en un cruce. No había tiempo para correr. Y en ese instante, una figura oscura se lanzó desde los arbustos, golpeando el auto y desviándolo justo antes de que la atropellara. El conductor escapó. El guardia que vio todo juró haber visto algo enorme y brillante como escamas. Isabela supo la verdad, la serpiente estaba allí. La seguía protegiendo ese mismo mes. La universidad le informó que tenía un visitante inesperado. Era Linda, su hermana. Linda llegó con una carpeta pesada y los ojos llenos de angustia. «Isabela, debes saber la verdad», dijo, temblando. En la carpeta había documentos médicos, cartas antiguas y algo que la dejó sin aliento. Un certificado de nacimiento modificado. «No eres nuestra hermana», confesó Linda, con lágrimas en los ojos. La abuela lo sabía. Papá también. A mamá la obligaron a criar a una niña que, ni siquiera era humana según ellos. Siempre te trataron diferente porque te tenían miedo. Isabela sintió un frío recorrer su espalda. Linda continuó. Te encontraron en el bosque cuando eras un bebé. Solo estabas tú. Y una serpiente enorme enrollada a tu alrededor, como si te estuviera cuidando. Dijeron que eras un mal presagio. Por eso siempre te despreciaron. Por eso siempre intentaron romperte. Isabela apretó los documentos entre sus manos. De pronto, todo cobraba sentido. La serpiente, la conexión inexplicable, las visiones, las sombras que la seguían. Ella no era hija de esa familia. Nunca lo había sido. Días después, mientras Isabela procesaba la verdad, recibió una llamada urgente del oficial Chen, el policía que había arrestado a su padre. Isabela, advirtió. Tus padres fueron puestos en libertad por falta de pruebas, y están buscándote. Según los informes, alguien ha pagado para que te traigan de vuelta. Sea quien sea, no quiere tu bien. En la línea se escuchó un golpe. Luego otro. Y después, el grito desgarrador de un hombre siendo atacado. El teléfono quedó en silencio. Isabela sintió un escalofrío recorriendo su columna. Al voltear, vio una sombra alargada bajo la puerta. Un siseo profundo la envolvió. La serpiente estaba allí, más grande que nunca, con escamas negras como obsidiana y ojos que brillaban como brasas. No era solo un animal. Era una guardiana. Una protectora ancestral. La serpiente se inclinó frente a ella, y por primera vez, Isabela escuchó algo diferente. Una voz suave, dentro de su mente. Ellos vendrán. Pero no te tocarán. Tu destino ya está escrito. Y no está en el mundo de los humanos. Isabela cayó de rodillas, sin saber si llorar o temblar. ¿Qué soy?, preguntó, con un hilo de voz. La serpiente elevó la cabeza. Eres la heredera del linaje perdido. Aquella que debe elegir, vivir entre quienes la temen, o aceptar el poder que siempre te ha pertenecido.
La habitación empezó a vibrar. Las luces parpadearon. Isabela sintió como su piel ardía, como si algo dentro de ella despertara lentamente. Y fuera del campus, en la oscuridad, figuras humanas se acercaban, y no todas buscaban traerla de vuelta viva. Las figuras que se aproximaban al campus se movían con una precisión inquietante. No eran policías, ni familiares, ni simples personas. Sus pasos eran silenciosos, sincronizados, casi inhumanos. Vestían capas oscuras con símbolos bordados en oro, símbolos que la serpiente reconoció al instante. La serpiente se tensó, su cuerpo onduló con un temblor que hizo vibrar el suelo. Un viento frío atravesó la habitación. Isabela retrocedió. ¿Quiénes son?, preguntó, con la voz quebrada. La serpiente respondió sin mover la boca. Los custodios del ocaso. Aquellos que juraron destruir tu linaje antes de que despertara. Isabela sintió que el corazón le golpeaba el pecho. La serpiente continuó. Tu nacimiento fue una anomalía, una amenaza para ellos. Tú no perteneces por completo a este mundo. Eres mitad humana y mitad, algo más antiguo. Un estruendo sacudió la puerta del edificio. Los intrusos estaban dentro. Isabela presionó su mano contra su pecho. El ardor dentro de ella crecía. Era como si algo la estuviera llamando. ¿Qué soy?, preguntó, ahogada entre lágrimas. La serpiente se envolvió alrededor de ella, pero sin lastimarla, como un escudo viviente. Eres la heredera de la Orden del Loto Negro, la última hija de la sangre sagrada. Las serpientes guardamos ese linaje desde hace miles de años. Tu madre real te escondió en el bosque para salvarte. Aquello que te persigue fue lo que destruyó a toda tu familia. La joven dio un paso atrás, aturdida. Entonces, mi familia adoptiva, ¿sabía? Sabían que no eras como ellos. No sabían quién eras, pero sí sabían que eras peligrosa. O eso les hicieron creer. Un cristal se rompió en el pasillo. Alguien gritó. Los pasos se acercaban. La serpiente siseó con furia. Es hora. Debes elegir. Si sigues como humana, morirás esta noche. Si reclamas tu sangre, no habrá vuelta atrás. Isabela sintió un latido dentro de su cabeza, como si algo golpeara para salir. Y entonces, los vio. 3 figuras encapuchadas irrumpieron en la puerta. Sus ojos brillaban en un rojo sobrenatural. Uno de ellos señaló a Isabela. La portadora está aquí. No debe sobrevivir. La serpiente se lanzó. Un impacto seco retumbó cuando chocó contra uno de ellos. Los otros 2 avanzaron hacia la joven. Isabela gritó. Pero su grito no fue humano. El sonido hizo temblar las lámparas. Los encapuchados retrocedieron. La serpiente le habló con urgencia. Acepta tu poder, Isabela. Despiértalo. Ella llevó las manos al suelo. Sus dedos temblaban. Sus ojos comenzaron a iluminarse con un brillo dorado. Uno de los intrusos levantó un arma antigua, un puñal con runas. Ahora. Y entonces ocurrió. El suelo bajo ella se agrietó. Una onda de energía oscura y luminosa, mezclada como humo y fuego, se expandió desde su cuerpo. Los intrusos fueron arrojados contra las paredes como muñecos rotos. Isabela quedó en silencio, respirando con violencia. Su piel estaba marcada por líneas de luz, como venas doradas. La serpiente se inclinó ante ella. Ha comenzado. Isabela tembló. No sabía si llorar, gritar o huir. Pero antes de poder reaccionar, la serpiente añadió. Tu padre real. Sigue vivo. Y te está buscando. La joven levantó la mirada, completamente desconcertada. ¿Mi padre real, está vivo? La serpiente afirmó con un movimiento lento de su cabeza. Y si él te encuentra primero, el mundo entero cambiará para siempre. Desde fuera del edificio, un rugido grave y no humano resonó en la noche. Alguien, había llegado al campus. El rugido que resonó en todo el campus no se parecía a nada que Isabela hubiese escuchado antes. No era humano. No era animal. Era algo antiguo y poderoso. Los intrusos que seguían con vida se quedaron inmóviles, temblando. Uno de ellos murmuró. Él ha llegado, el soberano oscuro. Retírense. Ya no tenemos control. Los encapuchados desaparecieron en segundos,
como si la existencia misma los hubiera tragado. La serpiente se tensó, posicionándose delante de Isabela como un muro protector. Isabela sintió como su corazón se aceleraba hasta dolerle el pecho. Miró hacia la entrada del edificio. Las luces parpadearon. Una presencia fría y gigantesca se acercó, cada paso haciendo vibrar el suelo. Las ventanas empezaron a empañarse como si la temperatura hubiera caído en picada. La serpiente susurró en su mente. «No te acerques». «¿Qué es eso?», preguntó la joven, con la voz hecha un hilo. «Tu padre». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. Entonces lo vio. Una figura alta, imponente, vestida con un manto negro que parecía absorber la luz. Su rostro estaba cubierto por una máscara esculpida en obsidiana. Sus ojos brillaban en un rojo profundo, similar al que vio en los encapuchados, pero más intenso. Más consciente. La figura se detuvo frente a la serpiente. «Hija mía». Su voz retumbó como un trueno enterrado bajo la tierra. «Por fin, te encontré». Isabela dio un paso atrás. «¿Tú, eres mi padre?». La figura inclinó la cabeza ligeramente. «Lo soy. Pero soy más que eso. Soy el último soberano del linaje obscuro. Tú eres mi heredera, la única capaz de restaurar el equilibrio o destruirlo todo». La serpiente se interpuso entre ellos, siseando con furia. El soberano extendió su mano. «Apártate, guardiana. Tu misión terminó. Ella es mía por derecho». La serpiente habló en la mente de Isabela con un tono que nunca había usado antes. Miedo. «No lo escuches, Isabela. Él no quiere protegerte. Quiere controlarte. Usarte. Usarme, ¿para qué?». El soberano dio un paso adelante. El suelo se agrietó bajo sus pies. El mundo humano está debilitado. Su tiempo acabó. Juntos podemos unificar los dos mundos. Pero para ello, debes despertar por completo. Alzó su mano y la habitación se oscureció. Sombras salieron del suelo como tentáculos. Isabela sintió un tirón dentro de su pecho, como si algo quisiera salir de ella. La serpiente rugió. «Corre, Isabela. No estás lista». Pero Isabela no se movió. Algo dentro de ella ardía. Algo respondía al llamado del soberano. La joven gritó mientras sus venas doradas se volvían negras por segundos, mezclándose con un resplandor carmesí. Sus ojos se iluminaron como fuego líquido. La serpiente enrolló su cuerpo alrededor de ella para protegerla. El soberano extendió las manos hacia su hija. «Despierta, Isabela. Despierta lo que realmente eres». Un destello. Un estallido de energía. La sala entera explotó en luz y sombras mezcladas. Cuando los destellos se disiparon, Isabela flotaba en el aire, suspendida, con el cabello elevándose por la energía que emanaba de su cuerpo. Y entonces habló, pero su voz ya no era la misma. Habló con dos voces al unísono, la suya y otra más profunda, antigua. «Yo no soy tu arma». El soberano retrocedió ligeramente. Isabela extendió la mano hacia él. «No soy tu sombra». El edificio tembló. Las sombras alrededor del soberano se disolvieron como ceniza. «Y no seré tu sucesora». La serpiente la miró con asombro. El soberano apretó los puños. «Entonces, serás mi enemiga». La joven descendió lentamente al suelo, con el poder vibrando en cada poro de su cuerpo. «No. Yo seré algo que jamás viste venir». Una energía dorada y oscura a la vez estalló detrás de ella, formando la silueta gigantesca de una serpiente celestial. El soberano dio un paso atrás. «No puede ser, esa forma». La serpiente se inclinó. Lo logró. Despertó, el espíritu del loto eterno. El soberano, por primera vez en siglos, sintió miedo. Isabela avanzó con determinación. «Esta vez, yo elijo mi destino». El choque inevitable entre padre e hija estaba por comenzar. Cuando todo parecía perdido, Sofía abrió lentamente los ojos en la sala del hospital. La habitación estaba llena de silencio, apenas interrumpido por el pitido suave del monitor cardíaco. A su lado, su padre dormía inclinado sobre la cama, aún sosteniendo su mano como si temiera que desapareciera de nuevo. Pero algo había cambiado en ella. La joven no recordaba del todo lo ocurrido en el bosque, solo flashes,
voces distorsionadas y una sensación helada que parecía arrastrarla hacia otra dimensión. Sin embargo, había despertado con una claridad que jamás había tenido. En su mente había frases que no reconocía, símbolos que jamás había visto, pero que misteriosamente comprendía. Esa misma madrugada, mientras su padre dormía, Sofía se incorporó por primera vez. Aún débil, se acercó al ventanal del hospital. Afuera, la luna llena iluminaba el estacionamiento con una luz sobrenatural que hacía que la noche pareciera plateada. Fue entonces cuando lo vio. El mismo hombre del bosque. El de la mirada oscura. Pero esta vez, él sonreía. No una sonrisa de amenaza, sino una de satisfacción. Como si todo hubiera salido exactamente como él quería. Sofía parpadeó, confundida, pero él ya no estaba. A la mañana siguiente, los médicos confirmaron algo inaudito. La joven no solo estaba recuperándose de forma milagrosa, sino que parecía tener habilidades cognitivas extraordinarias. Su memoria, agilidad mental, capacidad de análisis. Todo había aumentado como si su cerebro hubiera despertado partes que antes estaban dormidas. Su padre la observaba con temor y asombro, mientras la policía le hacía preguntas sobre esa figura misteriosa. Pero Sofía no respondió nada. No porque no quisiera, sino porque ahora sabía la verdad. El hombre del bosque no era una amenaza. Era un mensajero. Y lo que había dejado dentro de ella, ese talento imposible, esa conexión nueva con algo que escapaba a la comprensión humana, era apenas la preparación para algo mucho más grande. Algo que estaba por venir. Esa noche, cuando por fin regresaron a casa, Sofía se detuvo frente al espejo del pasillo. Su reflejo la miró con unos ojos un poco más profundos, un poco más brillantes, un poco menos humanos. Entonces lo escuchó. Una voz detrás de ella. Una voz imposible. Una voz que no venía de este mundo. Sofía, ya es hora. La joven sonrió con calma, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Y la luz de la habitación comenzó a parpadear. Fin. Si te gustó esta historia y quieres más relatos impactantes, giros inesperados y finales que te dejen pensando, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque vienen historias aún más fuertes. No te las puedes perder.